Hey, gente, ¿qué más? Bienvenidos a Somos Pelagatos, el único podcast que todavía no lo han chuzado desde el gobierno. Hoy con un personaje especial, ex senador de la República, ex candidato a la alcaldía de Medellín y concejal de la ciudad actualmente, el doctor Alfredo Ramos. Doctor, ¿cómo se encuentra hoy? Miguel, un gusto. Muchas gracias por tu invitación. Pues primero te regalo el doctor Alfredo con toda confianza. Muy bien, aquí esta tarde, pues esto se graba pues por la tarde, no sé si estoy diciendo una infidencia, pero bueno, antes del publicado, una tarde aquí muy bonita en Río Negro. Ah, no, perfecto, hermano. Y hombre, ¿cómo ha ido estos 3 años en el consejo? ¿Cómo han sido? Contanos desde la experiencia Pues te, personal. pues te digo francamente, Miguel, para mí ha sido de lo más bacano profesionalmente que he tenido. Yo trabajé mucho en el sector privado, estuve después 4 años en el Congreso, pero definitivamente el tema del consejo, ahorita vemos pues las partes retantes, pero para mí el solo hecho de poder profundizar los temas de Medellín y conocer con tanto detalle tantas cosas que uno puede pues ver desde afuera con otra óptica, pero ya inmiscuirse con más profundidad y es una gran cantidad de denuncias que hemos hecho entre tantas cosas, pues ha sido muy satisfactorio personal y profesionalmente. Yo le digo a las personas que para mí ha sido la experiencia profesional más bacana que he tenido. No voy a seguir pues en el consejo, lo digo con toda la franqueza, pero no es Ok. por falta de ganas ni porque no me parezca chévere. O sea, hemos dicho, si todo el mundo tuviera la oportunidad de algún momento llegar al consejo, si tiene esa gran posibilidad, qué bueno que le prestaran ese servicio a Medellín y de verdad que sería súper gratificante humanamente. Pero ya personalmente, pues digamos que he tomado por muchas razones la decisión de no hacerlo. Una de las más importantes es que a mí no me gusta estancarme en los cargos. Yo veo que ya las personas empiezan a como activos fijos pues de las entidades. Entonces uno ve congresistas de toda la vida o concejales pues allá no sé, de 10 15 años, pues no muchos más, pero como que ya empiezan a perder esa gracia y la pasión, y yo creo que uno tiene que hacer las cosas siempre con una pasión un poco más grande que el simple hecho de tener pues como el poder y ser muy importante. Yo no hago las cosas pues por eso. Entonces esa fue la decisión más importante, porque no me veo allá otros 4 años sentado. Me sentiría que ya estoy siendo como una especie de activo fijo y pierdo la gracia y la emoción que hay que tener siempre y la pasión en las cosas que uno hace. Entonces, como primer noticia relevante, no hay Alfredo Ramos para estas elecciones. Pues no sé si en las elecciones, pues hay que estar en las elecciones aunque uno no sea candidato. O sea, yo Ok. voy a, si no soy yo candidato, ayudaré a otros, que será pues también parte importante de renovar liderazgos, de mostrar otras personas. Ojalá que también exista una profunda renovación en el Consejo primero y en general en las instituciones. No hablemos ni en la alcaldía de Medellín, que sí que necesitamos una más profunda, pero necesitamos la renovación de prácticas y eso también seguramente necesitará una renovación muy grande de personas, porque no podemos seguir en esas mismas formas tradicionales como unos consejos arrodillados pues al gobierno de turno. Necesitamos consejos pensantes, críticos, pues que apoyen lo bueno y que sean capaces de criticar y mejorar lo malo. Ese es un tema que debería ser casi que obligatorio en todos estos corporaciones públicas que lamentablemente pues han perdido tanta relevancia por cuenta de siempre como ese arrodillamiento de los gobiernos de turno. Entonces, basándonos en tu filosofía del no estancamiento en los cargos públicos, ¿qué ves en esos momentos en la carrera de la alcaldía? Porque, hombre, tenemos una persona que quiere volver a aspirar después de 4 años, cada quien dirá si es bueno o malo, y hay personas que renuevan liderazgos y que son continuismos también de la propia alcaldía. ¿Qué expectativas tenés en estos momentos o vos cómo ves el panorama? Pues primero que todavía faltan temas por tomar decisiones. Yo no veo como todos, llamemos así, todos los jugadores dentro del campo de juego. Hay mucha pues especulación y bulla sobre lo que se viene, pero creo que todavía estamos a la expectativa de que faltan unos jugadores y muy importantes seguramente dentro de este momento en Medellín. Yo creo que ese es un primer gran Ujú. punto. Y lo segundo, yo creo que va a tener una clara incidencia. Va a ser una elección muy particular porque va a tener una incidencia muy grande. Van a tener dos factores muy grandes de incidencia dentro de la decisión final. Una es pues el pésimo gobierno de Quintero, que nunca en Medellín la gente votaba para castigar
alcalde, como un voto castigo. Eso no se veía en Medellín desde hace mucho tiempo. De alguna manera, puede que a la gente no le gustara al alcalde y no había unos más populares que otros, pero no era como con este voto le vamos a pegar al, como digamos así, como un golpe de opinión al gobernante de turno, eso por un lado. Y lo otro es una incidencia ya supremamente grande también del gobierno nacional en las elecciones, es decir, también otra forma de darle una especie de plebiscito frente a lo que está sucediendo a nivel nacional con el desastre del gobierno. Ya en unos pocos meses, pues en 10 meses de gobierno, ha mostrado absoluta incompetencia y una cantidad de escándalos grandísimos. Y digamos que de alguna manera antes había habido ciertos votos locales. eh, yo había un sector que intentaba castigar plebiscitariamente, para decirlo así, los gobiernos nacionales, pero este sí va a salir, pues Medellín, rotundamente, y no solo Medellín, otras ciudades pues, del país, porque este es un fenómeno muy nacional, casi que el que sea el candidato de Petro hay que derrotarlo. Así que, y entonces sí, será un factor que tendrá mucho que ver, una motivación muy grande en muchas zonas del país, en Antioquia particularmente mucho más, pero yo creo que en todas las zonas del país donde las personas van a votar casi como un voto castigo contra los candidatos que representan a Petro. Así de simple, van a tener entonces una incidencia muy emocional. Siempre la política es muy emocional, pero especialmente esta muy emocional en ese sentido. Es decir, falta pues mucho trecho por recorrer, pero el tema de anti-Quintero y anti-Petro va a ser muy importante, va a ser un voto castigo. Vos ves que aquí a estos, ¿cuánto faltan? 4 o 5 meses para las elecciones de octubre. Ves que, bueno, por lo general, las elecciones de alcaldía y de consejo no son tan populares como las de la presidencia. ¿Vos crees que este año pueda cambiar esa perspectiva o va a seguir igual? Pues la participación en la alcaldía ha sido históricamente alrededor del 50%, pues esa votación, alrededor del 50% de Medellín. Es posible que crezca. ¿Por qué? Porque últimamente en todas las elecciones ha venido creciendo la votación a todo. Es decir, uno ve cómo se va incrementando la votación en los 4 años de Congreso, proporcionalmente ha venido así pues escalonado el de presidencia. Entonces no me queda duda de que aquí va a haber una mayor participación electoral este 29 de octubre. Eso por un lado, pues ¿por qué? Porque digamos que está habiendo una tendencia a crecimiento, a mayor participación, más conciencia definitivamente para votar, las personas cada vez más claras de votar cerca de sus casas. Eso ha servido mucha descentralización, entonces las personas ya no les está dando pereza porque pues cuando yo voto y tengo que ir caminando al centro de votación me ayuda mucho. Son muchas razones que yo creo que van a permitir una mayor participación, que yo creo que pues no va a llegar a los niveles de presidencia donde llega casi al 60%, pero sí puede estar entre alrededor del 55%, 53, 55% podría ser la participación electoral el 29 de octubre, que reitero, hace 4 años fue 49 o 50%. Y hablando ya de temas electorales, ¿cómo fue tu campaña a la alcaldía? Contanos, pues, desde tu perspectiva, cómo fue todo ese recorrido hasta el día de las elecciones y por qué perdes la alcaldía. Pues Miguel, a ver, yo empiezo más con una visión autocrítica que diría en muchos sentidos. Pues lo primero es que intenté hacer una campaña muy de ideas y de propuestas y a veces las personas esperan más confrontación y yo pues suelo ser un poco más argumentativo y más confrontativo y no quise serlo durante la campaña. Y creo que arranco con ese mea culpa pues porque intentamos hacer una campaña, reitero, de propuestas, de ideas, pero estas se vuelven campañas como sosas y sin emoción, lamentablemente. Y uno puede tener un estilo, pues yo lo soy más argumentativo, no lo quise hacer para evitar conflictos, pero eso va en contravía no solo de yo creo que mi propia visión de la política, sino que de lo que muchas personas a veces esperan, que haya más, digamos, formas diferentes y que se puedan enfrentar con más claridad, sin ser pues agresivo ni ¿cómo lo decimos? Pues ni violentos. Entonces, sí más confrontación sin violencia, que creo que eso es muy importante. O sea, debatir ideas y debatir propuestas y hacerlas diferenciales. A veces que se confunde, pues suele confundirse a veces con pelea o con conflicto, pero yo creo que hay que mantener entonces siempre, manteniendo buenas formas, poder ser más, digamos, más, evidenciar más errores ajenos.
no concentrarse tanto en uno, sino también en que uno mostrar las dos caras de las dos facetas, Ujú. que es algo que suele no hacerse. Y pues al menos no lo hice en la campaña. Yo mismo, digamos que me auto puse muchas tareas excesivas durante la campaña, pues yo soy muy metido como en la minucia y me gusta y soy como, entonces me metí en el programa de gobierno, pues yo me lo, digamos, hice con, pues además de participación de muchas personas evidentemente que han ido, pero intenté consolidarlo, o al menos en los temas más principales me lo sabía, lo sentía y lo vivía, entonces me queda muy fácil hablar del mismo, pero las personas muchas veces no le paran bolas a eso y es un tema que hay que mirar con mucha claridad. Es decir, uno hace un programa de gobierno bien estructurado, bien serio, bien claro, con la idea de que eso pues sea sensato y llevado a la realidad y tener capacidad de financiación posterior para quedar, para decirle la verdad a las personas, que uno no puede engañarlas. Y las personas no terminan poniendo la atención, lamentablemente, a los puntos. Digamos, no tener un buen plan de gobierno o decir barbaridades, pues sí es evidente que genera un impacto durante la campaña, pero buenas propuestas y propuestas sensatas, sin populismo, no pegan mucho. Y eso pues hay que mirarlo también, porque es parte de la madurez política a la que tenemos que empezar a llegar. Pero reitero, me metí mucho en eso, me metía mucho como en la, digamos, parte técnica, eh, estructural, pues desde las propuestas del gobierno que la hice desde muchos meses antes, pues de presentarme como candidato. Y definitivamente, a pesar de que pues uno, digamos, es mucho tiempo el que dedica a eso, eh, vale la pena, aunque las personas no le paren bolas. Yo creo que la madurez política va llegando a que, va llevando a que algún día pues las personas sí pongan mucha más atención a la racionalidad de las propuestas, a la sensatez de la propuesta, a la posibilidad de financiarla y no quedarse simplemente con el argumento pues populista, congelaré la tarifa de servicios públicos, que es muy fácil decirla, aunque sea imposible de llevarse a cabo jurídicamente o económicamente. Y otro tema que yo creo que es algo que eh, digamos, ya es un tema de personalidad. Yo pues no soy el mejor comunicador del mundo y la política se ha vuelto muy show. Y yo Ujú. intento ser pues muy natural en mi forma de expresión, etcétera, pero las personas pues prefieren, no sé, ya como ciertos matices, como muy de comunicación tradicional, para decirlo de alguna manera, casi que un presentador de televisión sería muy exitoso en política porque se vería como muy claro en sus argumentos, etcétera. Yo intento pues ser muy natural y ser yo, o sea, no ponerme pues con ningún tipo de digamos, acartonamiento, ni modelo, ni de vocalización, pues a veces ni se me entiende lo que hablo porque yo hablo muy rápido, tipo de cosas que intenté matizarlas, pero digamos no fui capaz y eso genera pues ciertas dificultades realmente en el momento de hacer política. Ser uno mismo, lamentablemente, a veces no tiene pues digamos, la misma retribución por parte de los ciudadanos. Los ciudadanos a veces parecerían creer más, y uno lo ve pues mucho, de un buen comunicador, que un buen líder, un buen ideólogo, una persona seria o un estadista, sino pues no, comunica bien y listo, aunque sea malo y bruto, diga barbaridades, sino que comunica pues, como con mucha seguridad, dice las cosas y con mucha seriedad y con mucha certeza, etcétera. Y ojalá también sea un tema que empecemos a superar en la política, porque ahí pues detrás de personas muy, entre comillas, confidentes o seguras de sí mismas, se encuentran una vez unas patologías casi preocupantes, pues de personas que son capaces de hacer cualquier cosa sin escrúpulos. Y también analizando esa parte, pues hombre, por más de que puede que no haya generado ese match con la ciudadanía, aunque yo no siento eso, se te ha reconocido por ser un buen concejal, ¿cierto? Em, Ahora mi pregunta es, hombre, el Quintero de estas elecciones, perdón, de las elecciones en las que se estaba disputando la alcaldía con vos, ¿ha cambiado algo en su modus operandi, en su accionar al Quintero actual o siempre se notó que iba a ser la misma calaña? Pues mira, te lo digo así con toda franqueza, Miguel. Yo a Daniel Quintero lo conocí desde antes porque yo fui senador y él fue viceministro, entonces Sí. tenía pues como alguna relación, aunque fuera oposición, pues con él.
Y evidentemente es parte de lo que te dije ahora, que manteniendo ciertas formas y no querer entrar en la confrontación, no quise meterme en su personalidad y en sus maneras políticas, pero yo sí tenía pues una profunda desconfianza en él. No, es una persona con la que uno no puede hablar con tranquilidad. Y sucedía así pues en la propia campaña, donde las conversaciones no eran francas. Uno puede tener rivales políticos u opositores, pues, pero uno tiene unas conversaciones francas, humanas con ellos. Aquí era una persona que uno sentía que estaba con una máscara detrás y que todo era como orquestado, como si lo estuvieran grabando a todas horas, más o menos, para decirlo de alguna manera. Y eso es muy maluco, pues, no poder uno entrar en la humanidad de las personas. Y yo sí sé que él ya pues se desbordó, digamos que una idea, y creo que el poder ya pues lo que lo dije, como lo dije previamente, ya es casi que enfermizo, el poder ya pues se lo tragó y se siente hoy pues en una nube de que no se le puede decir absolutamente nada y amenazante, y es una persona pues que digamos ya desbordó ciertos niveles de racionalidad hace mucho tiempo. El poder pues lo deslumbró de la plata, porque Daniel Quintero está lleno de plata. Después si quieres hablamos mucho de cómo se ha robado pues la ciudad a través de unos mecanismos y un sistema corrupto, pero su personalidad, la de su esposa, que es bastante influyente en él, entre otras cosas, de alguna forma intentó como, de alguna forma mimetizarse pues en la campaña, pero ya definitivamente salió a relucir. Y pues salieron un par de personas supremamente déspotas, maltratadoras, con, digamos, una megalomanía grandísima. Y era, pues para mí era perceptible desde antes, porque no, cuando uno no puede tener conversaciones humanas con las personas, uno entiende que tienen mucho por ocultar, pero sobre todo las personas que han estado en su entorno más cercano, que los conocieron como escondidos detrás de máscaras en la campaña política particularmente, porque ellos finalmente no eran muy conocidos en Medellín, antes habían vivido mucho tiempo por fuera, personas que se dejaron de alguna forma envolver por su cuento. Ya muchas dicen con claridad pues que fueron absolutamente engañadas en todos los sentidos. Y estas personas que fueron más cercanas a ellos, ya no solo es pues como el engaño que nosotros vivimos como ciudadanos, pues de las mentiras que nos han dicho, sino simplemente es como yo conocí otras personas, dicen pues así, conocí otras personas completamente diferentes, como con otras ideas y con propuestas, y cuando llegaron allá, ahí mismo, digamos, arrasaron con todo lo que habían intentado mostrar previamente. Así que ese es parte del engaño. El engaño pues no solo es a los ciudadanos con promesas incumplidas, con mentiras, con la corrupción, sino a los más cercanos con unas personalidades que sí son muy demostrativas de quién es quién en la política, y que una campaña política de muy corto tiempo, como suele ser la de la alcaldía de Medellín, lamentablemente, pues que eso hay que ponerlo con una lupa muy grande. Las campañas se vuelven muy cortas porque las personas no están por miles de razones interesadas en la campaña, sino en los últimos tiempos, pues es muy fácil esconderse detrás de unas máscaras en los últimos meses de campaña. Eso hay que mirarlo con mucho más profundidad. Hemos hablado sobre unos mecanismos en los que se desfalcaron la ciudad y yo quiero traer a colación un tema que hace creo que 2 meses hablé con Sebastián López en un capítulo que no salió pues por movidas técnicas, de que él y vos estaban preparando una denuncia en la alcaldía. No recuerdo muy bien sobre qué era. Esa denuncia cómo ha florecido, si es que ya salió y no nos No, enteramos o... esta es una muy particular. Con Sebastián hemos venido, pues, digamos, yo personalmente he hecho muchas investigaciones, pero con Sebastián hicimos una muy particular, que es la de las luminarias que ustedes ven en Medellín todos los días Sí. tirando las luminarias dañadas. Y eso entendimos, ya pues tenemos mucha información sobre qué es lo que ha pasado, a quién se le dio esos contratos. Son dos, porque hay un contrato que es contrato de poner las luminarias, cambiar las luminarias de las anteriores a luces LED, que requiere un cambio de como ciertas partes de cada uno de los postes y la propia luz, y hay un contrato que es un contrato de mantenimiento de las luminarias. Pero, mejor dicho, voy a resumir adelantándome muchas cosas, y es que el que las pone no las cambia. Entonces se volvió un negocio el berraco, imagínate. Pues porque el que las pone no tiene ninguna responsabilidad, como alguien que hace el mantenimiento.
Entonces, como si está mal puesto, si está mal hecho, no importa, pues no respondo. Es como negocio para los dos, tanto para el que las pone como para el que hace el mantenimiento. El que hace el mantenimiento entonces no se queja porque factura más, facturan finalmente por cada luminaria que van poniendo. Y eso ya va en un costo pues bastante alto, digamos como una irresponsabilidad muy grande de las empresas que lo están haciendo, la que pone, llamémoslo así, la que hace el cambio a la luz fluorescente anterior, que era más oscura, a la luz LED, pues mucho más brillante, y el del mantenimiento posterior, que pues que le interesa que no funcione. Entonces es como un gana-gana que lamentablemente el que termina pagando es el ciudadano a través pues de sus cuentas de servicios y de la ineficiencia de PM, lamentablemente. ¿Y qué otras denuncias, qué otros entramados ha hecho la alcaldía? Ya metámonos en el Uy, juego. perfecto. ¿Qué es todo eso que nosotros Muchísimo. vemos, que es un secreto, espérame, que es un secreto a voces, pero la gente no sabe qué es lo que sucede en verdad? Pues Miguel, mira, yo lo resumiría de esta manera. La alcaldía de Daniel Quintero es un sistema institucionalizado de corrupción. Eh, Tiene unos pocos, digamos, como unos pocos cabecillas, unos capos, que son Daniel Quintero, algunos de sus secretarios, su propia esposa, donde son los que controlan todo, y hay una, llamémoslo así, especie de venta franquiciada de una cantidad de entidades públicas donde especialmente la clase política que estuvo con Daniel Quintero y que la escondieron. Parte de esas mentiras es que te dije previamente es que Daniel Quintero siempre estuvo con una gran cantidad de clase política, incluyendo a integrantes del Centro Democrático que supuestamente estaban apoyando la candidatura mía, que era del Centro Democrático. No, allá estaban con Daniel Quintero 4 concejales que después renunciaron democrático, pues porque ya no podían más de la evidencia de estar con Daniel Quintero. Pero digamos, parte de esas mentiras es que a través de una cantidad de entidades descentralizadas del municipio de Medellín, el municipio de Medellín tiene casi 35 entidades descentralizadas, cada una tiene unas formas contractuales específicas, tiene su propio estatuto contractual y de esa manera se brincan las normas de contratación. Han repartido el presupuesto público de las formas más absurdas del mundo. Entonces, voy a poner pues simplemente un ejemplo, como sucede todos los días. Hay entidades como Metro Parques, digamos Metro Salud, el Plaza Mayor, el Hospital General, que son entidades, reitero, descentralizadas del municipio de Medellín, que la ESU, la EDU, por ejemplo. Entonces, cada una tiene sus especialidades, sus objetos sociales, que vienen, entre otras, ampliando. Ahí empieza uno de los cambios para ir pues, ya más profundizando la corrupción. Entonces, digamos que la ESU era la empresa para la seguridad urbana, ya le metieron seguridad y soluciones urbanas, y en soluciones le meten temas de tecnología, de movilidad, yo no sé qué. Metroparques supuestamente era una empresa empresa industrial y comercial del Estado, que estaba destinada al manejo de los parques recreativos de Medellín, el Parque Norte, el Aeroparque de Juan Pablo II. Entonces le metieron que puedan hacer eventos y que pueda hacer logística y que podía ya después súmele y súmele, hacer obras de infraestructura y obras de infraestructura ambiental y bueno, entonces le vuelven pues un árbol de Navidad con objetos sociales donde lo que hace es a la alcaldía de Medellín le entrega la plata que debería ser en licitaciones para grandes proyectos, por ejemplo, de infraestructura, en vez de hacerlo a través de la Secretaría de Infraestructura, más bien le hace un contrato interadministrativo a la empresa de desarrollo urbano, la EDU, para este efecto, y así pues con muchas puede ser, y la EDU, con sus reformas contractuales, hace lo que le viene en gana con esos recursos, que son cientos de miles de millones de pesos. Nosotros hemos dicho que 2 de cada 3 pesos en Medellín de la contratación va a contratos interadministrativos, que es contratación directa. Es decir, de cada 100 pesos, más o menos, casi 70 van a otras entidades descentralizadas para que allá, con sus propios procesos contractuales, sin licitaciones, sin ley 80, sino por las formas como cada uno quiera. Voy a poner el ejemplo entonces de Metro Parques. Estoy variando pues como nombres de entidades, pero Metro Parques, ¿qué hace? Hace invitaciones privadas. Con las invitaciones privadas se pueden hacer a este momento invitaciones privadas, es decir, invita a 3 empresas, las que quiera la empresa de desarrollo urbano, para contratos hasta 11.600 millones de pesos, que son 10.000 salarios mínimos, con adiciones ilimitadas, porque no se tienen que plegar a la ley 80, que solo se pueden hacer adiciones hasta el 50% del monto original. Aquí puedes pasar en 11.600, pero si es de 100.000, lo puedes hacer hasta 100.000. Y llevar hasta 100.000 cualquier proyecto, empezando por 11.600 millones y llevarlo, reitero, sin ningún tipo de restricción. Y
que le venga en gana, esas tres le dice, vea, páseme cotización usted, pues, para este, lo que sea, un puente, un edificio, o lo que quiera, un edificio, un colegio que tengo que construir, o un parque que tengo que construir, mándenme ustedes tres. Entonces, coge el gerente al gerente, tres que le dé la gana. E inclusive, si ninguno de los tres, de los que invitó, porque pueden presentarse 40 o 50 como con intención de participar, pues le invita a los tres que quiera. Si ninguno de los tres por algún motivo cumple requisitos o lo que quiera, porque puede no cumplirlos, presentarse y no cumplirlos, él escoge a dedo al que le dé la gana y no tiene que estar ni siquiera entre los 50 que presentaron inicialmente, a la empresa que le dé la gana de los 50, ni siquiera tiene que presentarse ninguno de los 50, puede decirle al que le venga en gana entregarle un contrato de esos montos. Y eso, es decir, eso son prácticas múltiples. Todos los días vemos ese tipo de contrataciones, entonces con la empresa de desarrollo urbano, con la empresa de seguridad urbana, que son empresas que le traen desde el municipio de Medellín anualmente montos alrededor de 300.000 millones de pesos en contratación a la empresa de seguridad urbana, por ejemplo, a la empresa de desarrollo urbano, la seguridad urbana para temas de seguridad de todo tipo, y a la empresa de desarrollo urbano para temas de infraestructura. Entonces son entidades que manejan, que nadie sabe, nadie las conoce, nadie sabe quiénes son sus gerentes, nadie sabe quién es su junta directiva, pero que manejan presupuestos de 300.000 millones de pesos para entregarlo a como le venga en gana a una cantidad de empresas, entre otras, pues súper desconocidas en Medellín, que es lo que han ido pasando con la institucionalización de la corrupción en este gobierno. Es que de la nada empezaron a llegar unas empresas de todas partes de Colombia y pues yo no va, aquí no viene, no es un sentimiento pues regionalista ni de superioridad, sino que en Medellín hemos tenido unas empresas muy buenas de lo que sea, de seguridad, de ingeniería, de infraestructura, de todo lo que quiera, y de repente no la volvieron a invitar, que traen unas, invitan a porque sí, unas empresas de tecnología de Bogotá, unas empresas de, yo qué sé, pues ni siquiera pues, o de Bogotá o de otras zonas del país. Es que hice una denuncia hace poco sobre cómo, por ejemplo, esto ya es, pues, esto ya es una entidad que es directa a la alcaldía de Medellín, que es el DAGRED, el Departamento Administrativo de Gestión de Riesgos y Desastres, que hace parte pues de la alcaldía, no es una de esas tantas descentralizadas, sino que es parte pues de la alcaldía como si fuera una secretaría de despacho más, para decirlo de alguna manera. Y el DAGRED le entregó urgencias manifiestas, que es una forma de contratación directa, y pues ya dije que 2 de cada 3 pesos de Medellín se están yendo a contratos interadministrativos, y estos son adicionales a los contratos interadministrativos, a unos consorcios que crearon una semana antes de que les entregaran esas urgencias manifiestas, y en ambos, tanto el de obras como el de interventoría de esas obras, son unas empresas de Chocó que la habían han contratado en Medellín, que nadie sabe quiénes son, que pues no tienen ni idea de cómo es Medellín, y menos las obras de, de, de gestión de riesgos de Medellín, pues de tantas cosas que habría que hacer en materia, pues sin siquiera conocer el terreno. Entonces vi unas empresas de Chocó a ganarse decenas de miles de millones de pesos a dedo, porque les pareció que sí. Pues unas cosas que son inconcebibles, y ese es como el modus operandi básico, es coger la alcaldía de Medellín, entregarle entonces a Metroparques, a la agencia PP, a Metrosalud, a Plaza Mayor, a la EDU, a la SUA, todas esas entidades descentralizadas, para que de sus propias formas contractuales se gasten la plata como les venga en gana. Y con lo peor, y es que, ¿qué dicen los órganos de control? Aliados evidentemente dentro de este sistema corrupto en el Quintero. Ah, no, es que la ley, ellos lo permiten, la ley lo permite, él puede prácticamente brincarse la ley porque está autorizado por la ley, mejor dicho, y es una cosa muy triste, porque definitivamente de esa forma es muy difícil que pues, los ciudadanos crean en los órganos, eh, digamos, gasta el presupuesto público, hagamos entre todos con tanto esfuerzo. Hombre, me parece la verdad grave, porque hace rato no nos tocaba a nosotros una alcaldía como tan corrupta y en el que se evidenciara pues tanta tergiversación de recursos, ¿no es cierto? Si mal no recuerdo, la última alcaldía impopular, bueno, no tan popular, fue la de, se me escapó el nombre. A ver, te quería hacer una pregunta, a mí es relevante, interesante, y es, paralelamente, ¿qué ha sido más difícil? ¿El trabajo como congresista o como concejal? Porque entiendo que como congresista es a nivel país. Sí, de acuerdo. Yo te diría una cosa. Creo que, o sea, cada uno tiene sus particularidades, pero
Fue más difícil el trabajo de concejal, sin duda. ¿Por qué? Porque es que yo creo que había unas particularidades muy concretas frente a mi posición en el tema de la oposición. Yo fui oposición en el gobierno nacional, pero había un equipo haciendo oposición. En cambio, cuando llegué a nivel local era solo, prácticamente haciendo oposición. Es decir, uno o dos concejales de pronto con unas voces disonantes que además fueron aumentando esas voces rápidamente y más voces después. Pero era un trabajo un poco más arando en el desierto porque las personas, es muy fácil deslegitimar al que perdió las elecciones diciéndole usted es un chillón, un llorón, que es que perdió, entonces no sabe perder y era muy fácil la descalificación. Entonces generar credibilidad así con ese sustento es más complejo porque digamos que la desacreditación, que es algo que pues Daniel Quintero se ha especializado, yo creo que lo que mejor sabe hacer Quintero es desacreditar a sus opositores, pues ustedes ya lo han visto, pero al principio uno solo, cuando él estaba de alguna forma cobijado también inclusive por los propios empresarios de Medellín que lo ayudaron en el proceso del empalme, rectores de universidad, la directora Pro Antioquia, en fin, estaba pues como con el manto de la institucionalidad de Medellín cobijándolo y mientras tanto pues uno del consejo diciendo cuidado acá, cuidado allá, pues era muy fácil la descalificación. Entonces yo creo que desde ese punto de vista, sin duda fue más complejo la oposición a nivel local, pues en el consejo. Ya hoy es muy diferente el panorama, evidentemente, no es con la misma dificultad. Ya hoy la moda es pues pegarle en el Quintero y hacer chistes de él, etcétera, pese a todas sus cantidad de formas pues que sigue utilizando, intentando todavía a algunos por allá, uno que otro que es desorientado, pues intentar engañar, lo que es normal en la política. No fue tan fácil ya en ese resultado no fue tan fácil en el gobierno nacional. Es decir, casi que la misma oposición que arrancó es la misma que terminó de alguna manera. Aquí ha sido es más una construcción muy ciudadana de oposición que me pareció además muy interesante en Medellín, porque Medellín no había sido una ciudad opositora a sus gobiernos. Había alcaldes más populares, menos populares, pero definitivamente no había pues como un choque entre el gobierno y la oposición, sea en el Consejo o en otras pues de las, digamos, formas ciudadanas, veedurías o alguna otra tipo llamémoslo, asociación, pues, o empresarios, etcétera. Eso, pues, no sucedía en Medellín. Creo que Medellín aprendió a hacer oposición y creo que para el futuro, para cualquier alcalde, independiente de su posición política, va a ser más exigente la ciudad con cualquier alcalde que llegue. No solo pues el próximo, digo en el futuro. O sea, va a haber una ciudad mucho más pendiente de sus actuaciones, ya como que no come cuento tanto. Había antes un sumo respeto y casi que un abrazo a los alcaldes de turno, insisto, algunos pues con mayor y menor favorabilidad, pero al fin y al cabo respeto a los alcaldes. Yo creo que ya hoy hay una posición de exigencia mucho más clara a los alcaldes. Va a ser de una como, a ver, ¿usted a qué vino? Y ves que los personajes que acompañan a Quintero pueden volver a llegar a la alcaldía. No, pues va a ser supremamente difícil. Es decir, solo pues una, llamémoslo, digamos que una obtusa visión de la oposición de Quintero de dividir eso en muchas opciones y que él pues llegara a consolidar en una sola sería la única manera. Va a intentar, eso sí, meterse en muchas campañas, tanto de los que pueden ser cercanos, pues unos más visiblemente cercanos a él y otros que son menos visibles, pero que de alguna forma han tenido contacto con él en su pasado, en su gestión, pues habrá que verlo, pero inclusive también hay que tener mucho cuidado, que es algo que yo le digo a las personas que hemos sido parte de la oposición, cualquiera sea pues nuestra ideología política, es que Quintero va a intentar permear también las campañas de sus opositores para intentarlas, dejarlas hasta el final, darles como oxígeno de alguna forma, económico, político, de cualquier forma, para que se queden hasta el final y puedan dividir la votación y de alguna forma tener pues como él algún chance de llegar con uno de la entraña o alguno con el que negocie, porque finalmente Quintero es un negociante pues de la política a más no poder. No me queda duda de que esa será su forma y entonces hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado y sobre todo pues mucha humildad y con los pies en la tierra para no caer en ese juego en el que él ha sido siempre especialista, en dividir su oposición y intentar ganar pues como con caballo propio o caballo prestado, para decirlo de alguna manera. Ok. Y
tocando ese tema que vos dijiste que me parece importante, de que va a tratar de legitimar también la oposición. En el capítulo pasado te pues dejaron esta pregunta, no sabían que ibas a venir, pero te la dejaron, que si vos estás dispuesto, ya sea, háblese Alfredo Ramos como representante del Partido Centro Democrático o como Alfredo Ramos como persona, a dejar egos personales para acompañar una causa en torno a un candidato para sacar como esta corrupción de la alcaldía. Sí, ¿Ves que eso se pueda lograr? absolutamente, pues de mi parte, absolutamente. Es decir, yo pues creo que en temas de política, el de menor vanidad política soy yo y tal vez como la persona más accesible para conversar y lo hago pues con todos, con todo tipo de personas. Yo pues no le pregunto a las personas cuál es su ideología para hablar. O sea, yo creo más en las conversaciones humanas que en las conversaciones políticas y posiblemente si eso me lleva pues al fracaso personal en la política, al menos no me lleva al fracaso personal como humano y es lo que más me interesa. Yo prefiero pues mi humanidad que la política. Pero sí, sin duda, es decir, pues no he pegado ni de puestos, ni de contratos, ni de que me den un carro, pues, y ¿cierto? Y un celular pagado por los recursos públicos. Yo creo que al contrario, en la política sí que hace mucha falta mayor independencia crítica y más capacidad. De mí lo único que reciben es, pues, si alguien quiere, es ideas y propuestas y la verdad, pues decirle la verdad a los líderes. Eso tampoco les gusta mucho a los que llegan al poder, lamentablemente. Ojalá que la misma disposición, digo yo, de tener los pies en la tierra los tengan, pues para las campañas políticas las tengan después los que llegan a los gobiernos, como para ser capaces de sentarse con cualquier tipo de persona, en cualquier tipo de escenario, a hablar de las cosas con toda la franqueza y con toda la realidad, porque lamentablemente, pues la política es una forma donde llega un líder y alrededor unos aduladores que le hacen muchísimo daño, que digamos, lo mete en una burbuja, pues, en la que termina haciéndole muchísimo daño tanto a su gobierno, pues, como a los resultados de un gobierno, pero sobre todo a los ciudadanos, porque son los que terminan padeciendo las malas decisiones de los gobernantes. Te lo pregunto también porque, retomando el pasado, en las elecciones presidenciales, lo escuchaba también en un podcast que te hicieron en No Apto, tú tuviste un papel muy neutral en las elecciones, ¿cierto? Papel en el que no se hacía un apoyo expreso a Federico Gutiérrez, tampoco a Gustavo Petro, obviamente, y a ningún candidato especial. Pues mi pregunta es, hombre, Alfredo no hace, no hizo campaña por ninguno, puede porque no se sea representado o por alguna situación, llámese personal, llámese de egos políticos. Eso es probable que vuelva a suceder en esta campaña, sabiendo que, pues, hombre, Federico Gutiérrez va a volver, ya tomándolo como seguro, a ser candidato para la alcaldía. Puede que eso pase o hay que cubrirlo a él para que se vuelva a llegar como una alcaldía legítima. Pues Miguel, yo creo que uno primero pues tiene que tener como la capacidad de tener los pies en la tierra para decir hasta dónde es útil la presencia o el apoyo de uno mismo. Sí. A todo el mundo le encanta pues aparecer en la foto y yo sí pues el Salvador o el que le puse los votos o yo no sé qué pues al del lado y me quedé viendo la vida. Yo pues no soy de esas formas ni mucho menos. No me da pues la vanidad ni el ego para ese tipo de ridiculeces pues a las que llegan algunos en la política, como yo vi esta semana oyendo pues esos audios de Benedetti diciendo que el Petro pues le veía la presidencia pues a Armando Benedetti, o sea, esas ridiculeces pues no las cree nadie. Entonces uno también tiene que tener, reitero, primero pues los pies en la tierra para decir, hombre, si es útil o no mi apoyo. Sí. Eh, Eso puede que uno tenga más afectos, que una persona le guste más una intelectualmente o otra es más amigo, pues en política directo o indirectamente uno termina teniendo relación y contacto con muchísimas personas, que insisto, pues no, sobre todo pues en Medellín, pues evidentemente ya se Sí. me dicen que son políticos de otras regiones, pues más complejo. Pero yo creo que habría que primero evaluar si vale la pena, si no le hace daño. Igual, pues mi nombre no deja de ser polémico por muchas razones y yo tengo mucha claridad al respecto.
por muchas situaciones personales que he tenido y por familiares que he tenido, por situaciones familiares. Es evidente que Sí. uno tiene que tener esa capacidad de decir, hombre, ¿valdrá o no la pena? Si vale la pena, seguramente lo haré. Si uno ya no le aporta más a otra persona, más que su propio voto, pues es mejor dejarla tranquila de alguna manera. Eso es algo que habrá que medir con el tiempo, dependerá evidentemente de cada circunstancia, de cada momento. Yo no sé, yo creo que hay personas con un liderazgo y con una visibilidad mucho más amplia, más potente, que posiblemente no requieran tanto un respaldo a Alfredo Ramos como otras que podrían ser menos conocidas por algún motivo, pues no tengan una trayectoria política tan grande y de pronto dirían, hombre, ese nombre me podría aportar para visibilizar o para legitimar en ciertos sectores. Es decir, yo creo que, insisto, depende mucho de cada momento y cada espacio político. Y además, pues también que uno tenga afinidad con la persona. Creo que eso es supremamente importante. Yo, por más que, es decir, creo mucho en la política partidista. Lo que pasa es que Sí. en nuestro escenario político local y nacional, el partidismo pues se volvió, o sea, ha perdido toda credibilidad. Y lo arranco pues diciéndolo desde mi propio partido, en el que uno a veces dice, hombre, pues esto parece como otro partido tradicional más, como todo el mundo como con su parcelita, buscando puestos para sus amigos y para unos contratistas amigos, y dónde están pues las ideas y las propuestas. Yo creo en la política partidista, pero como en otro momento, no en la coyuntura que estamos teniendo, y pues que ha sido casi que una coyuntura histórica en Colombia de mal manejo de los partidos políticos. Una gran posibilidad de hacer unos cambios profundos en eso, con ejemplo, con claridad, con ideas. Creo que el Centro Democrático no lo ha podido lograr por muchísimos motivos. Eh, Nació como una gran esperanza, pero con el tiempo malas decisiones yo creo que la han llevado al traste de lo que debería ser un partido ideológicamente fuerte, y que no importaba la persona, que uno dijera que no importe la persona que esté ahí, haya una defensa clara y unos principios claros y hasta unas formas claras de defenderlos. Y eso pues se ha venido perdiendo mucho, lamentablemente, y más bien se ha impregnado como de las prácticas tradicionales que tanto hemos criticado. Creo entonces también que yo, que creo en los partidos, en la visión institucionalista de los partidos como hipotética, creo que definitivamente todavía la política en Colombia es muy personalista, y si uno cree en la persona, porque si uno tuviera la garantía de que la persona es que el partido es la persona, pues bueno, pero eso no es así. Entonces ya todavía el tema de creo en la persona, pero sobre todo creo en el equipo que rodea a esa persona, y esa parte me parece supremamente importante. Yo creo que se vuelve una condición para mí más relevante, que uno diga, esa persona va a llegar, no solo pues tiene la capacidad de liderazgo, sino que llega bien rodeada de buenas personas, de personas transparentes, íntegras, que conozcan la ciudad, que estén preparadas para estar en los cargos más importantes, porque yo creo que esto aquí pues apunta a un alcalde solo, no somos capaces, y creo que ha sido uno de los errores más grandes que se ven incurriendo desde hace un buen tiempo en Medellín, como una superimagen de alcalde sin equipo, y después dicen, bueno, ¿y qué pasó con la gestión y qué pasó con los resultados? No, pues que un alcalde, por más teso que sea, por más inteligente que sea, solo no es capaz. Es que Medellín tiene demasiados retos, no vamos a hablar de problemas, pues, sino retos en todos los sentidos, como para que un alcalde esté pendiente el día a día. Al contrario, si un alcalde, y entre otras, pues hemos tenido alcaldes muy mediáticos en los últimos tiempos, si un alcalde quiere estar mediático, sí que necesita personas, unos buenos, llamemos gerentes dentro de las diferentes entidades y dependencias de la alcaldía, con el objetivo de que él se vayan cumpliendo sus programas. Entonces necesitamos alcaldes como había la famosa frase Peñalosa: impopulares pero eficientes. Yo digo todo lo contrario, populares y muy, muy eficientes, y eso. Y la eficiencia de un alcalde se mide más por su equipo que por su propia personalidad. Entonces, popular es su personalidad, eficiente es su equipo. Bueno, pues me gustó la respuesta. Y durante la respuesta tocaste un tema importante que lo iba a sacar más adelante, pero pues hombre, aprovechando que lo pusiste sobre la mesa, es todo el tema que ha pasado sobre Saravia Benedetti, Marelvis, Petro, Leiva, son muchas personas que están ahí metidas. Y hombre, vos estuviste también en el gobierno central como partido de oposición, pero creo que hace rato no vivíamos algo de ese tamaño, desde el proceso 8000, ¿cierto?
¿Crees que esto pueda volver a escalar de esa manera o es más una exageración mediática? Pues a ver, yo parto de un tema, digamos, principal y es que somos un gobierno nacional supremamente malo en todos los sentidos. Sí, Desde desde quiénes están y no son buenas personas. Es que yo creo que para ser un buen gobernante hay que ser una buena persona y no son buenos seres humanos, es decir, son personas que en sus actuaciones públicas y privadas siempre han tenido una gran cantidad llamémoslo, no así ni siquiera escándalos, simplemente es malos comportamientos, resentimiento, agresividad, es una cantidad de sumas de factores que no lo hacen bueno. Mala gestión en lo público, las pocas veces que han estado en lo público, es decir, es imposible pues arrancar con esa semilla para hacer un buen gobierno. Pero a mí no me queda duda de que este va a ser un gobierno de muchísimos escándalos. ¿Por qué? Porque yo creo que hay que partir desde la propia alcaldía de Gustavo Petro, la cantidad de escándalos de corrupción que hubo. Lo que pasa es que pues aquí solemos olvidarlos y aquí el anti algunas cosas a veces es más fuerte que recordar los malos gobiernos, pero la corrupción es grandísima. Hay muchas personas ansiosas de recursos públicos que no habían tenido nunca acceso a ellos y cuando ya se habla de billones de pesos y Colombia ya está pues en un presupuesto que supera, está alrededor de casi 350 billones de pesos, que eso es muchísima plata, muchísima plata, pues ahí detrás hay una cantidad de lobos hambrientos esperando por esos recursos y llevan mucho rato esperando muchos de ellos. Así que los escándalos han venido solos. Es decir, más que la gran oposición aquí ha sido muy de los medios de comunicación, más que incluso la posición política en el Congreso, que fue muy diferente un poco a lo que pues, pasó en Medellín, que eran como mucha oposición política que después ya se volvió más mediática. Aquí los medios son los que han llevado la batuta a nivel nacional de los escándalos de corrupción, no me queda la menor duda. Y no pararán, no pararán. Ya que haya pues unos resultados como muy de qué va a pasar con la justicia, si la justicia va a actuar y si son capaces de tumbar un presidente o si va a renunciar por la presión pública. Yo creo que el reto ya, pues el paso es muy grande y ojalá el país logre en algún momento, con la propia presión de la ciudadanía, que malos gobernantes se fueran. Pero no me queda duda de que este va a ser un gobierno plagado de escándalos, plagado de corrupción, plagado de cada vez más división en el discurso, más incendiario el discurso, tanto del presidente, pues de Petro, como de todas las personas que están alrededor de él. No les va a quedar más remedio que la división como la forma de intentar mantener cierto séquito, cierto sector pues de la opinión pública a su favor, que le gusta digamos, ese discurso de resentimiento, pues, de una retórica ya muy repetida contra los empresarios, la oligarquía, los medios de comunicación, y pues ya meten todos en un paquete que es muy similar a lo que sucede en Medellín, solo que en otros términos, ¿cierto? Es como meter digamos, como un enemigo imaginario en un solo paquete de una conspiración para allá medio loca, decir una cantidad de mentiras, de falsedades, y con los recursos públicos intentar comprar cierto sector de la clase política por un lado para mantener ciertas reformas en el Congreso andando, pues como el caso de Medellín en el Consejo. Y por otro lado, pues cierto populismo constante, no solo en el discurso, sino en la acción. Y después en Medellín ya vimos que repartieron marranos en diciembre. Vamos a ver cuántos van a ser los subsidios que va a repartir este gobierno para intentar mantener ciertos sectores de la población, como para tener alguna solidaridad y algún tipo de popularidad, pero va a estar ya muy por abajo. Es decir, yo creo que los niveles de Petro en materia de popularidad, pues ya son históricos y van a seguir descendiendo y van a llegar a unos niveles supremamente bajos. Yo pues no creo que lleguen, no sé si llegarán a un dígito, que nunca en la vida pues hemos visto ese tipo de popularidades que creo que históricamente, al menos en América Latina en los últimos tiempos, tal vez te lo recuerdo a Toledo, pues en Perú, en unos momentos de crisis pues absurda, en ciertos países ya pues, pero es decir, una debilidad institucional muy grande y yo no sé si llegará pues a un dígito, pero va a estar muy cercano en unos niveles increíbles porque no va a tener resultados, y ese discurso, en vez, creo yo, de generar algún tipo de tranquilidad en ciertos sectores que creyeron inclusive en Gustavo Petro cuando votaron por él, yo creo que ya pues
esos sectores que son más racionales, como sensatos en la política, que le dieron esa oportunidad a Petro por cualquiera sea el motivo, creo yo especialmente pues como por reacción a ciertos sectores políticos más que por pasión y credibilidad en Petro, pues los que le dieron como esa ventana de espera, yo creo que hace mucho rato se dieron cuenta de que este gobierno no va para nada y el contrario se va llamémoslo así, a radicalizar también la oposición cada vez más pensante frente a un gobierno que va a ser supremamente, digamos, emotivo, pues en todos los sentidos, de casi, llamémoslo así, camiseta roja en la calle, pues intentando como movilizar algunas sensaciones de sectores ya muy extremistas y muy radicales. ¿Vos ves que en 4 años haya un cambio de frente? No me queda la menor duda, no me queda la menor duda. O sea, el plebiscito que digo que comienza en octubre es un plebiscito que tiene una gran posibilidad de hacerse repetirse pues dentro de 3 años, que más o menos vamos a estar para esta época en elecciones presidenciales. En mayo y junio pues son las primera y segunda vuelta. Entonces sí, o sea, creo que ya estamos cumpliendo en estos días, vamos a cumplir creo que el próximo fin de semana un año de las elecciones de segunda vuelta. Ujú. Pero no me queda duda de que sí. Es decir, abre una gran oportunidad para que vaya pues un péndulo. Me preocupa, te lo voy a decir, Miguel, con toda franqueza, que lleguemos a un extremismo pues como del otro lado. Yo creo que eso tampoco sirve. Yo creo que la respuesta pues a un extremo no es el otro extremo. Ojalá que la respuesta al extremo sea la sensatez pues y la seriedad en las propuestas y en la responsabilidad y en el algo que se ha venido perdiendo mucho, que es como una visión de estadista, que lamentablemente en la política ha venido de capa caída. Ya pues el estadista es una figura que eh, viene muy perdida desde hace mucho tiempo por cuenta pues del populismo, de las redes sociales, de lo que yo decía ahora, que es que ahora buscamos más pues unos buenos comunicadores locuaces que no importa pues si lo que dicen es bárbaro, simplemente que lo dijo muy bonito, pues y sonó muy bonito aunque no se entienda. Eso es parte, yo creo, de lo que hay que recuperar en lo público, tanto unos liderazgos sensatos, propuestas sensatas, ideas sensatas, factibles, diciéndole la verdad a la ciudadanía, bien rodeadas, y reitero, esto aplica tanto para las ciudades como para los gobiernos nacionales, pero sin no me queda duda de que sea una gran posibilidad de que sectores que no, digamos, compartimos, porque me incluyo, la visión de lo que se está haciendo nacionalmente, pues vayan al poder. Reitero, ojalá no sea una reacción extrema frente a el extremismo y la radicalización que quiere proponer el gobierno nacional. ¿Qué personajes verías óptimos para lograr llegar al poder en 4 años? Es, es decir, más que decir nombres propios, yo vuelvo a la idea del estadista. A mí me encantaría que Colombia volviera a un modelo de personajes que les cae el país en la cabeza, que conocen lo público, que, digamos, no necesiten, o sea, que tengan la capacidad de adelantarse a la visión de los ciudadanos, que entiendan muy bien la problemática ciudadana y comprendan y lean muy bien las sensaciones de los ciudadanos. Eh, Bien rodeado, reitero. Entonces, más que un nombre propio, yo diría más un perfil. Vuelvo al punto del estadista, es una persona que conoce mucho lo público, que es una persona transparente, íntegra, que sabe que dentro del margen político tiene que tener la capacidad de diálogo y de negociación con muchos otros sectores dentro de la política, pero también fuera de ella, pero sobre todo que tenga esa capacidad de rodearse supremamente bien, porque va a tener Colombia un retraso muy grande en este cuatrienio, en materia económica, en materia social. No me queda la menor duda de que va a haber golpes muy duros en la economía que apenas empiezan a sentir, pues ya empezaron a sentirse, pero que se pueden profundizar ya con decrecimientos económicos y con digamos, una inversión que puede tener cada vez más riesgos en todos los sentidos y que esperamos pues que no termine afectando el bolsillo de los colombianos. Yo digo que si hay un mal gobierno, pero la economía al menos se sostiene, uno queda tranquilo. Es como que la economía vaya por un lado y los gobiernos por otro lado, como suele suceder en muchos países, que
independiente de su debilidad institucional, como que la economía se mantiene. Perú es un caso muy, muy diciente. O sea, en Perú hay una inestabilidad política constante, pero la economía de alguna manera se mantiene como por cierto rumbo. Sí. Así que ojalá el país pueda mantener eso durante los próximos 3 años y ya ir a un liderazgo, eh, digamos, superior. Yo diría así, con una especie de sabio de la tribu, un estadista que se rodee muy bien rodeado y que llegue ya con las soluciones inmediatas, es decir, que llegue a ejecutar, no a pues a ver cómo planeamos, sino que conozca, y como conoce ya sabe por dónde es la salida a muchos de los problemas, que reintegre entre otras la confianza pues de muchísimos sectores que seguramente van a estar en ese tiempo un poco perdido de la creación de lo que debería ser una buena sociedad, pues de que el sector económico y los sectores sociales se vuelvan a reintegrar pues al proceso político en Colombia. La academia, por ejemplo, está muy perdida. Ya para finalizar, ¿qué preguntas le dejarías a la próxima persona que venga? Sin importar, hombre, si es candidato a alcaldía, si es senador, expresidente, Como para la próxima, al próximo podcast. el próximo podcast, perfecto. Le preguntaría en materia de transparencia, ¿qué compromisos haría esa persona, independiente de cuál sea, para qué compromisos personales haría y qué propuestas haría en materia de transparencia para que cada vez las personas crean más en la política, en lo público, en sus gobernantes? Si nos dicen unos temas concretos, ideas concretas, propuestas concretas, y si puede hasta con nombres propios para, para que Colombia y sobre todo los ciudadanos creamos cada vez más en lo público y no haya esa desazón de la democracia. Hombre, Alfredo, pues muchas gracias por haber aceptado la invitación. Pues a pesar de todos los contratiempos, hombre, se pudo grabar bacano. Mil gracias por el tiempo y, hombre, esperemos que terminemos este periodo en el consejo de la mejor manera. Mil gracias, Miguel, mil gracias por el espacio, muy chévere pues conversar con vos y poder conversar tantos temas ahí nutridos de todo tipo, nacionales, locales. Estamos ante un reto muy grande los próximos meses aquí en Medellín. Necesitamos hacer un cambio muy profundo en nuestras formas políticas, necesitamos un gran liderazgo en la alcaldía. Es hora de ya acabar con esta horrible noche de Quintero, de sus amigos y de sus aliados oscuros y los escondidos que tiene. Y está en manos de nosotros, los ciudadanos, construir democracia, sobre todo transparente, seria, con unos grandes líderes y sobre todo con unos grandes ciudadanos, que Medellín, por fortuna, está llena de buenos ciudadanos y que somos los que nos hemos dado cuenta que la ciudadanía es la que ha mantenido esta ciudad y la que la va a sacar adelante. Mil gracias. No, y bueno, gente, ya saben, esto fue Somos Pelagatos para que escuchen el próximo capítulo que salga y dejen cualquier tipo de preguntas. Muchas gracias.